Sonó la campana. Y como siempre queremos agradecer a nuestro amigo Kevin Kelly, por todos los datos, toda la información que nos suministra, todos los que trabajamos llevando a ustedes las vivencias de estos tremendos combates. Que por cierto, yo le dije, oye, tú guardas esos datos en una computadora. Me dice, no, aquí es una computadora ambulante. Gran cerebro, gran amigo Kevin Kelly. Atacando Van Damme. Lo cruza el juego. Falla el lazo el campeón. Patada para él. La gente corriendo las iniciales de Van Damme. Evitó la primera patada del juego, pero lo conectaron con la segunda. Es impresionante, Carlos, ver a los demás luchadores en esas cámaras internas dentro de este monstruo. Dentro de aproximadamente unos 3 minutos y medio se abrirá una de esas cámaras individuales. Ataca el juego. Puntapié, enganche. Pero se lo quita de encima Van Damme. ¡Oh! Oye, eso fue contra el acero. Ahí no hay lona, compadre. No hay protección alguna. Va a aprovechar Van Damme. Pisotón en la cabeza para el juego. Y le siguen dando. Y no consejos. Dominando RBD. Peligro. Contra las cadenas. Y otra vez. Oye. Lo estrella contra las cuerdas y luego contra las cadenas y le repite la dosis. Wow. Y creo que rompieron parte de una de las cadenas arriba. Wow. Por poco y sale disparado fuera de la cámara Triple H, amigo. Y no sé, Carlos, si ya le abrió la frente o no. Van Damme conectando con el puño cerrado en pleno rostro a Triple H. Arremete contra su zona media. Da marcha atrás, viene al frente. Changuito a la vista. Contra el piso de acero. En serios aprietos Triple H. Sí, hay sangre, hay sangre. Se impulsa Van Damme. ¡Wow! ¿Escuchaste eso? La parrilla de la plataforma le quedó marcada en la espalda a Triple H. Está sangrando el juego ya. Este monstruo llamado cámara de eliminación no perdona. Tremendo lazo. La sangre de Triple H en el hombro le queda a Van Damme. Wow. Y esto apenas acaba de comenzar. Toma. Una estructura fría e imperdonable es la cámara de eliminación. ¿Qué está haciendo? ¡Está loco! ¿Qué va a hacer Van Damme? ¡Oh no! Ahí lo agarró Jericho. Lo agarró Jericho. Pero esto no está bien. Claro que no. Oye, pero tampoco en ninguna parte dice que está prohibido. Bueno, es justo tu comentario. Si quieren modificar esto van a tener que cambiar las reglas. Ahora, le detuvo lo que estaba llevando a cabo, una tortura sobre Triple H de RBD. Yo creo que salvaron de la eliminación a Triple H. Probablemente sí, Carlos. Desde el esquinero se lanza Van Damme. ¡Contra el acero! Se golpeó de paso también el que bala de cañón. Se hizo daño Van Damme, pero deja tendido cuán largo es a Triple H. Y tanto Shawn Michaels en un lado como Jericho en el otro. ¿Vieron lo que ustedes van a ver? Miren. Brutal. Parece que se ha hecho daño en la musculatura de una pierna. Y mira, precisamente, tiene la pierna marcada y un tanto cortada. Van Damme. Y tiene que estar sintiendo calambres también. Los fierros no perdonan y siguen torturando el juego. Rebote y cae de vuelta en el ring. Ataca Van Damme. Sólido el puñetazo. Va a parar a la esquina el juego. RBD dominando totalmente. Ha borrado del mapa a Triple H. Mira, ahí está el reloj marcando 7-6. Para que entre
el próximo ingrediente de esta batalla al ring. ¿Cuál será? ¿Qué puerta se va a abrir? ¿Qué puerta se abre? ¡Es Jericho! Lo recibieron mal. Esto no favorece a RBD. Azotó para Jericho, puntapié para Van Damme, le dieron a medias, viene Jericho otra vez, puntapié giratorio para él. La plancha, lo tienen, 1, 2, se sacude Jericho. Está descansando Triple H. Van Damme con el antebrazo conectando a Jericho 1 y 2 veces. Esquina a esquina, lo quiere azotar. Ahí lo azotan en vez. Levanta el codo a tiempo Van Damme, conecta a Jericho. Busca altura Van Damme desde la cuerda intermedia, patada voladora invertida. El escenario es la cámara de eliminación. Patada sobre la cabeza de Triple H, lazo al cuello para Jericho. Cae sobre la plataforma metálica Jericho. Van Damme. Suicida como siempre. Se va a lanzar, sí, desde la cuerda superior, pero falló. No, se agarró. Se agachó, se agarró bien, se lanza. Plancha para Jericho. Cuidado con el juego que está acechando por ahí. La gente con RBD en el Coliseo. Mira, el único de los luchadores en las cámaras individuales que está calentando es Shawn Michaels. Vamos de nuevo con la repetición. Miren ustedes la defensiva de ese hombre. Como un gato. Amagó, engañó y luego le cayó en plancha encima a Jericho, pero no le sirvió de nada. En un medio ambiente totalmente extraño para todos, se ha visto cómodo RBD. Jericho, suplex. Mareado Triple H, todavía no interviene en la acción. Sobrado, Jericho cubría con una bota. Y más después de la interpretación de Salaiva, el rey del mundo. Y Van Damme comienza a darle a Raimundo y todo el mundo para que quede en verso. Ataca matraca, lo cruza Triple H, lo azota, falla el lazo. Viene Van Damme, la rodilla de Triple H da en el blanco. Y lo remata con sentón Jericho. Recuerden, se elimina vía conteo de 3 o rendición. Lo cubren a Van Damme, 1, 2 y por poquito. Qué buena toma ahí, vean ustedes las cadenas ahí en primer plano. Es la cámara de la eliminación. Haciendo equipo Jericho y Triple H en contra de Van Damme. Wow. Han formado una alianza, no sé si momentánea, Jericho y Triple H. Botan a Van Damme del ring. Y lo más doloroso, contra el acero. Y continúa transcurriendo el tiempo. Los segundos, los minutos. Ataca Jericho. Uy, de espaldas contra las cadenas. ¡Doble el impacto! Con doble fuerza lo mandan el juego y Jericho. Creo que me mandó saludos. Escuché Sabinovich por ahí. ¿No sería tu hermanita que gritó Hugo Sabinovich? Puede haber sido. O el ahijado que está vuelto loco. Contra el acero. Oh no, la repetición de la dosis. Y otra vez. Y esta vez contra el tubo. Pobre Van Damme. Lo están despedazando entre Jericho y el juego. Una impresionante. Verdaderamente lo que estamos viendo es algo, una batalla no solo impresionante, sino sangrienta ya. Entrando totalmente en terreno desconocido, los gladiadores. Y ninguno de ellos sabe cómo puede reaccionar en un momento dado. Azota la Van Damme contra la esquina. Triple H lanza a Jericho encima de él. ¡Qué bien! Lo evita Van Damme. Se da contra el poste Jericho. Lazo al cuello para Triple H. Patada giratoria para Jericho. Van Damme es grande. Creo que se la clavó en la misma nariz. Pierre RBD. Patada en la cara para Jericho. Contraataca ahora Triple H. Sorprende Van Damme. DDT. Lo enterró. Lo vimos totalmente vertical. Reloj. Y viene
Ahora el momento de saber quién ingresa al ring. ¿Quién? Booker T. Kane o Shawn Michaels. Es Booker. Ataca matraca. ¡Lo puede sentir! Limpiando la casa Booker. Patadas que van y vienen. Derechazo. Lazo al cuello para Jericho. Él juega en problemas. Lazo y lo botan del ring. Hey. Está inspirado. Sí. Lo siente la gente en el Madison. El trompito. Andan de pie ahora. Patada de foul, pero le responde con el antebrazo Booker. Toma y daca. No hay amistad aquí. Llevando la ventaja ahora. Van Damme, pero lo azotan. Regresa. Pasa por encima de Booker. Booker falla con el lazo. Conecta bien ahora Booker. Con tremenda patada cruzada. Cubre a Van Damme. Le engancha, lo tiene 1, 2 y casi que lo eliminan. Booker T logró hacer desaparecer a Jericho y a Triple H momentáneamente. Machetazo al pecho de Van Damme. Escapa el peligro momentáneamente. Van Damme le engancha la pierna a Booker. En cortito. Lo conecta con la patada giratoria. 1, 2 y se sacude Booker a tiempo. Preciosa toma. Lo inmenso de esta cámara de eliminación. Van Damme atacando a Booker. Lo conecta primero con un puntapié, luego con la derecha, pero lo azotan contra la esquina opuesta. Viene Booker. Codazo para él. Van Damme al ataque. Rehusada la patada que lo frena. Lo tiene Booker. 1, 2 segundos. La cuenta se queda ahí. ¡Qué espectáculo! ¡Qué noche inolvidable! Han cambiado de mano en cada lucha de campeonato los títulos. ¿Pasará eso en esta lucha también? Atacando Triple H, azota Booker, falla el lazo, punta bien para él en la zona media. ¡Viene Booker! Machetazo de pierna al estilo tijeretazo. ¡Se va Triple H! Pero Jericho aparece, atacando atención a Booker T. ¡Wow! ¡Qué patada de Van Damme! Lo agarró entrando, dio en el blanco. En seco conectó a Jericho. Van Damme buscando altura. Ya está en la esquina. ¡Gózatelo! Plancha de 5 estrellas a la vista. ¿Pero qué pretende? ¡Oh, no! Quiere elevarse aún más. ¡Insiste! Se va sobre el techo de una de las cámaras individuales. ¡La plancha de 5 estrellas! ¡Oh, no! ¡Peligro! Es Van Damme, es RBD. Y ahí va. ¡Y lo hizo! No solamente le cayó encima, sino que vino con tanta velocidad que le ha sacado el aire a Triple H. Y se ha hecho daño Van Damme en una de sus rodillas. El árbitro revisando. Está lastimado Triple H. Está lastimado. Hay que sacarlo, no puede respirar. Carlos se lastimó. Tienen que sacarlo, no le está llegando el oxígeno. En serios aprietos. Triple H. Booker T se lanza desde la esquina. Tremenda patada. Teledirigida como un cohete que le cae en el pecho a Van Damme. Lo cubre Booker. 1, 2. Prácticamente lo agarró cansado ya. Eliminan a Van Damme. Está preocupado el árbitro Hebner. Y aquí Booker está cubriendo a Triple H. El árbitro está preocupado con Van Damme. Se demora en iniciar la cuenta. Ahora sí, 1, 2. Y Triple H pone la bota en la cuerda. Jericho al ataque. Qué profesionalismo de Triple H, amigo. Y lo que pasó fue que la plancha vino de tan altura que el rebote fue doble. Las rodillas, Carlos, la parte de aquí del pecho, el tórax, la parte de la tráquea, fue impactada doblemente. Mira, a mí me ocurrió eso una sola vez en mi vida. Y yo te puedo decir que lo que está sintiendo este hombre son mareos, no te llega el oxígeno, no sabes qué va a pasar. Ataca matraca, azotón y Bulldog a la Jericho para Booker T, luego de haber sido maltratado en la esquina. El salto del felino no encontró su objetivo. Booker de pie como acordeón. Bombazo rompe espina para Jericho. Pero está tan castigado Booker que ni siquiera tuvo tiempo o la energía para cubrir a Jericho. Vamos a repasar. Trabajó mucho RBD
Y lo cogieron cansado, fue eliminado. 1, 2 y... ¿Qué pasó ahí? 2, dijo el árbitro. Wow. Ok, reloj de nuevo, reloj. ¿Quién será? ¿Kane o Shawn Michaels? Espera. Es Kane. Es Kane. Bueno, y me parece que todo eso está favoreciendo a Shawn Michaels. Está fresquito todavía. Ataca matraca, azotón, catapulta para Jericho. Lazo al cuello para Booker. Lo estrellan de cara contra la esquina. Le llevan los golpes cortesía de la máquina roja de la destrucción. Dominando Kane. Carlos, yo le pido disculpas al público, me olvidé de la lucha, porque veo que la vida de un ser humano está en peligro dentro de este inmenso monstruo. Ataca matraca Kane. Ahora tiene en sus manos una vez más muy cerca a las cadenas a Jericho y lo mandó de cara contra ellas. Concentrando su ataque Kane sobre Jericho. Candado. ¡Uy! ¿Qué pasó aquí? Oye, se suponía que fuera irrompible. Oye, esto me preocupa. Porque si eso rompió, hay que ver si hay sangre en el cuerpo de... Y Kane ataca ahora a Triple H. Tremendo lazo brutal. Derechazo para Booker T ahora. Miren esto, amigos. Mucha fuerza tiene Kane. A prueba de bala. Parece que Triple H se ha recuperado, Hugo. Vimos la presencia de personal médico que en efecto todavía está cerca al ring, pero el hombre parece que se ha recuperado. No, y hay que ver, Carlos, hasta qué punto tú te puedes correr el riesgo de dejarlo dentro de esta lucha. Foul de Jericho para Booker en las entrepiernas y aprovecha el momento. Kane, garra asfixiante contra lona. Booker en problemas, ahí viene el ataque Triple H. Lo conecta Kane. Jericho aprovechando el momento. ¡Llegó! El salto del felino, certero. Booker va a ser eliminado. Lo tienen. 1, 2. Tiene efecto, queda fuera Booker T. Ok, primero fue RBD. Ajá. Ahora Booker T. Y Jericho está paseando de un lado a otro a la cámara de eliminación gracias a la cortesía de Kane. La máquina roja de la destrucción. Bien dijo Bishop, este monstruo, la cámara de eliminación no perdona. En el momento, ni Triple H ni Shawn Michaels están participando en la acción. El más favorecido, el chico rompecorazones, todavía no ha ingresado a la lucha, está fresquito. Ataca matraca. Conecta Kane a Jericho, que sigue ahí agarrado, aferrado a las cadenas en las paredes de la cámara. ¡Y lo mandaron al ring! ¿Y cómo lo azotó? Triple H buscando a Kane. Pero qué puñetazo se gana en la cara. Mira, si antes yo respetaba a Triple H, esta noche pierda o gane, ha demostrado que ama esta profesión. 2 rodillazos para Jericho. Lo enganchan. Suplex a las malas. Cubre Kane. La cuenta en 1 segundo. 2. Se sacude Jericho. Se impulsa en un costado Kane. Viene. Falló el codazo. Y venía con todo. Jericho de pie. Puntapié en el pecho de Kane. Lo sacaron del ring. Imagínate, nuestro próximo evento se llama Armageddon, que significa el fin de lo creado o el fin del mundo. Y esta noche estamos viendo una carnicería. Una apocalipsis aquí. ¡Wow! Otra vez castigan a Triple H. Kane un tanto agotado. Lastimado Jericho. Y Triple H. Jericho también está sangrando, amigos.
Hace rato, Carlos. Lo tienen por la garganta. Lo están asfixiando. Rodillazo en la zona media para Kane, que tiene que soltar a su presa. Y se proyecta desde las cuerdas intermedias. Gran patada por ahora de Jericho sobre Kane. Y viene ahora Shawn Michaels. Y escuchen al público. En 4, 3, 2, 1 segundo. Y ahora mismo. ¡Guau! ¡Guau! Toma. Y toma. Hay gigante que se le ponga en el medio. Conectando a Jericho y a Kane alternativamente. Azotan a Jericho, catapulta. Viene Kane. Oh, lazo al cuello. Frenaron a Shawn Michaels. Kane al ataque. Azotón. Falla el lazo. Viene Shawn. Topetazo. Con el cortito. Él le quedó bonito. Wow. En la zona de guerra. Todo mundo tendido. Bueno, amigos. 2 han sido eliminados. 4 quedan. ¿A quién le va usted? Punta de pie para Kane, que logra azotar brutalmente contra la esquina a Michaels. ¡Qué fuerza la de Kane! Desbarató una de las cámaras internas con el cuerpo de Jericho. Y ahora malogró el cuerpo de Shawn Michaels. Y ahora está haciendo las suyas con el cuerpo de Jericho. Lo está asfixiando. ¡Ah, Tangana! ¿Oíste esa caída? Brutal rompespina. ¡Qué bombazo! Agarran ahora a Shawn por el cuello. Lo tienen. ¡Brutal! ¡Qué golpe de espaldas contra la lona para Michaels! Y le van a hacer lo mismo al juego. Ataca, matraca, sí señor. Dominando plenamente aquí en esta lucha Kane. En este justo momento. 3 rivales tendidos a sus pies. ¡Limpió la casa! Bueno, tiene que tratar de cubrir a alguien rápidamente. ¿Quién será su primera víctima? ¡El juego! Ha elegido Triple H Kane. Lo engancha, lo carga sobre el hombro. Peligro para Triple H. Escapa el peligro. ¡Qué patada biónica de Shawn Michaels! Sí. En el mentón de Kane. Le sacó música. ¡La super patada, Carlitos! Y ahí se colaboraron mutuamente Triple H y Shawn Michaels. Punta a pie para Kane en la zona media. Lo tienen. Pedigree. Lo hizo. Pedigree a la vista. Lo hizo. Y ahora Jericho ve una gran oportunidad. El León ataca. Van a eliminar a Kane. 1, 2. Fuera, fuera Kane. Bueno, se unieron 3 contra él para poder eliminarlo. Y acabaron con el rival que les estaba pasando el rolo. El más poderoso, sin lugar a dudas, en la lucha, queda afuera. Bueno, Kane es el número 3 en quedar eliminado. Sigue la acción. Oh no, qué patada brutal en el pecho para Shawn Michaels. Lazo al cuello. Brutal. Y ahora que me percato, Michaels está luchando con botas al estilo vaquero. Bueno, como buen tejano. Mira, de frente contra todas las cadenas. Justo frente a nosotros. Y le van a repetir la dosis. Peligro, peligro. ¡Ah, Tangana! Celebrando anticipadamente Jericho. Oye, se dio cuenta que lo había abierto y le pegó con el puño a Triple H a Shawn Michaels en la herida. Y le sigue dando. Wow. Eran 6, quedan 3. Y los 3 están sangrando. La gente coreando las iniciales del nombre de Shawn Michaels. Tiene que ser el favorito sentimental, Carlos. Abriéndole más la herida ahora Jericho. La que tiene en la frente Michaels. Haciendo equipo Triple H y Jericho en contra del chico rompecorazones. Ahora sí lo abrieron. Peligro. Sentón. Y guillotina a la vez. Y ahora está haciendo su baile famoso. Haciendo el ridículo. Triple H
Aparentemente ya recuperado en su totalidad, atacando a Shawn Michaels. Y lo mandó fuera. Y es contra el acero, amigo. Triple H encima de Michaels, restregándole la frente sobre las cadenas. ¡Wow! Puntapié a la cabeza de Michaels, cortesía de Jericho, derechazo a la testa, cortesía de Triple H. Parece que la estrategia es eliminar a Michaels y decidir entonces la victoria y el título entre Jericho y Triple H. Brutal el castigo que ha recibido Michaels. Tramando su plan maquiavélico Triple H y Jericho, amigos. En contra de Michaels. Otra vez mencionando aquí el apellido de mi compañero, el señor Jericho. Shawn Michaels enseña dificultades. Sangrando mucho Michaels de la frente, amigos. Lo están tratando de asfixiar. Peligro, peligro para el rompecorazones. Malas intenciones veo en Jericho. Cuidado. Uso freno. Michael se desquita. Y lo vuelve a hacer. Conecta a Triple H. Y otra vez. Vuelve y toma para que me respetes, lazo. Y lo manda al interior del tinglado. Ataca, matraca en problemas ahora Jericho. ¿Qué le va a hacer? Enganchándolo. Pero lo bloquea Jericho. Y catapulta para Michaels. En el acero. Wow. Triple H en pie ahora. Y continúa su ataque sobre Michaels. Azotón, falla el lazo. Viene Michaels. Opetazo al cortito, Hugo. Reacciona. Y reacciona a tiempo. Preparándose para volver a atacar Michaels. Oh no, Bulldog. A la Jericho para él. Viene el salto del felino, Tangana. Creo que se acabó Shawn Michaels. Lo tienen 1, 2 y no. Por poquito. Lo tienen otra vez 1, 2 y tampoco. ¡Qué frustración! En Jericho. Pensaba que se había acabado. Derechazo en la cara para Michaels. Le siguen dando y no consejos. Azota en contra de la esquina opuesta. Levanta la bota, castiga a Jericho en la cara. Busca altura el chico, rompe corazones. Se lanza. ¡Wow! Lo tienen a Jericho. ¡Mortal invertido! 1, 2 y eliminaron. ¡No! Oh no, yo pensé que ya lo habían eliminado. Cuando la mano iba a tocar 3, se descubrió Jericho. Lo vuelven a derribar, resortera a la vista. Pero no. El chico rompe corazones quiere aplicar en la muralla. Sería la humillación completa. Y se la tiene encima. Se la tiene encima. Pero ataca Triple H. DDT para Michaels. Oye, mi mente maquinó de momento y me recordó a Montreal con una Lo llave tiene. parecida. 1, 2. Triple H interviene. Aparta a Jericho de Michaels. La manzana de la discordia. Oh no, bofetada. Empujón. Derechazo. La respuesta. Toma y daca. Se armó la guerra entre Jericho y Triple H. Y esto favorece a Shawn. Que está descansando mientras estos se hacen daño. Azota a Jericho. Lazo al cuello. ¡Brutal! De pie. Se están deshaciendo aquí Triple H y Jericho. Rodillazo para Jericho. Lo van a eliminar. Lo tienen 1, 2. Se sacude. 3 grandes. Un solo campeonato. Uno tiene que ganar. El juego en pie. Conecta con la derecha.
Jericho evita el azotón. Regresa, pero lo estaban esperando. Patada en el pecho. Lo tienen listo para Pedigrí. Pero él logra derribar al juego y le va a aplicar la muralla. ¡Sí! Tremendo cangrejo. Aprieta. Buscando la rendición de Triple H. Armando el puente Triple H. La gente emocionadísima. ¡Qué algarabía! Triple H juró salir de esta cámara de eliminación siendo el campeón. Está soportando la tortura. Lo alejan de las cuerdas. Viene Michaels, patada a la quijada de Jericho. Lo cubre Michaels, 1, 2, eliminaron a Jericho. Jericho es el número 4. Ahora sí, compadre. Entre estos dos, Michaels, Triple H, está el campeonato del mundo. Oye, qué curioso esto. ¡Gózatelo! A sabiendas que Triple H trató de acabar con la carrera y la vida de Michaels con un mazo. Y Michaels le dijo, mira, no te pongas a cazar lo que no puedes ultimar. ¡Qué irónico eso! Ataque matraca. Al ataque Michaels. Lo conecta el juego. Eran 6. Lo cargan a Shawn Michaels. Bombazo con giro. La versión... Oye, lo tienen Hugo, perdón. 1, 2 y por poquito. La versión de ese rompespina dorsal fue clavando la rodilla de foul en una lucha donde no hay descalificación y le ha sacado el aire a Shawn Michaels. Primero fue eliminado Rob Van Dam, segundo Booker T, tercero Kane. Jericho fue el número 4. Azotón para Michaels. Patada al pecho del juego, le leyeron el telegrama. Viene el chico rompecorazones. Catapulta. ¡Oh! ¡Bárbaro! No, aquí yo no sé cómo van a hacer para poder continuar en su trabajo todos esos individuos mañana. Los que perdieron salieron casi atropellados. El que va a ganar aquí va a salir siendo el campeón, pero semi destrozado. Y el perdedor va a decir, ¿por qué rayos me metí en esta lucha? Cruzan al juego, lo azotan contra las cadenas. Recibe patada. Michaels buscando aquí el pedigrí. La llave de Triple H. Contra el acero. Oh no, esto puede ser definitivo. Tratando de sacudirse. Lo consigue. Triple H derriba a Michaels. Lo tiene. Peligro. Resortero. ¡Oh! ¡Wow! Le metió con todo. ¡Brutal! ¡Brutal el impacto! Miren la doble pantalla, Carlos. Miren escuchen esto. eso. Vamos a verlo, si es posible. Otra toma. Si tenemos otro tiro. Sí, aquí viene. De frente. Carlos, de esta noche se va a estar hablando por mucho tiempo. Diga lo que usted quiera decir de Bishop. Bishop nos ha permitido, con todo el peligro que hemos vivido y el riesgo, gozar de un espectáculo tremendo. Michaels tendido dentro de la cámara individual en ese momento. Triple H se va a servir en bandeja de plata ahora, amigos. Prácticamente desvanecido. Shawn Michaels es arrojado al centro del ring porque ahí es donde lo quiere vencer el juego. ¡Viene! Lo tiene la cuenta en un segundo. En 2 y por poquito. Esto es increíble. Están casi deshidratados. Hay que analizar el hecho de que Triple H fue el primero que comenzó bajándose con Rob Van Dam. Fue el que fue lastimado por RBD y está en pie todavía. Y buscando el triunfo. Tiene de espaldas contra la lona Michaels. Esto se llama pasión. Esto se llama profesionalismo. La gente aplaudiendo a Michaels. Puede rendirse. No quiere. ¡Wow!
Una y otra y otra. ¡No! Ahí la bloqueó Michaels y conecta él. ¡Guau! ¡Toma! Una de un lado, otra del otro. Una hacia cal, otra hacia arena. Michaels tomando ventaja. Azota el juego. ¡Oh no! Rodillazo para él. Cayó en la trampa. Pero se incorpora. Está agresivo. Lazo al cuello. Contra el metal. Cae afuera. Tratando de dar el máximo. Negándose a aceptar, Carlos, que quizás su cuerpo ya no es el mismo. Y aunque tiene corazón, se está enfrentando, Carlos, si vamos a ser honestos, a un hombre que es más fuerte, más poderoso. Esto puede ser definitivo. Pedigree. El árbitro no quiere que lo haga Triple H. Eso le importa un bledo a él. Pedigree sobre el metal. Oh no, se zafa. Michaels derriba al juego. Lo tiene. ¿Qué va a hacer? Y resortera. Contra las cadenas. Exactamente frente a nosotros. Esto no es para cobardes. Hay que dar el máximo. Hay que vivir el momento. Amigos, por favor, no traten de imitar a los profesionales de la lucha libre en casa. Esto es sumamente peligroso. Las iniciales en inglés, el chico rompe corazones, son coreados por el público en el Madison Square Garden. Lazo al cuello para el juego. Oye, no. ¿Qué es esto? Triple H de regreso en el ring buscando altura. Michaels. No me diga. Oh no, parece que se va a copiar de Van Damme. ¿Qué va a hacer? Sí, se monta en el techo de una de las cámaras individuales. Mira qué tiro de cámara. Michael se va a lanzar. Ahí va. ¡Codazo biónico! Y un super codazo biónico. Nos han dado el todo por el todo. No han dejado nada para mañana. Va a cubrir Michaels. La repetición. Brutal. Está a punto de ganar Michaels aquí. Pero parece que quiere darle un toque definitivo al asunto. Saludando respetable. Tiembla la arena. El coliseo más famoso del mundo. Esto es histórico. Histórico, Carlito. Va a cerrar con broche de oro Shawn Michaels. Está cargando la bota. Está cargando la bota Michaels. Escuchen. Ahí viene. Lo bloquearon. Lo hacen girar. Puntapié. Oh no. Pedigree a la vista. Peligro. Peligro. Pedigree. Lo hizo el juego. Y la manera que le aplicó hizo girar la columna vertebral de Shawn Michaels al impacto. Y así de fácil cambian las cosas en esta lucha dentro de la cámara de eliminación. El camino está despejado para el campeón, para que retenga el cinturón. A punto de ganar Triple H. Cubre apenas con un brazo. 1, 2 y... ¡No! ¡Por poquito! La gente no quiere que pierda Michaels. Está furioso Triple H. A pesar de haber aplicado Pedigree, no pudo ganarle por cuenta de 3 a Michaels y le está echando la culpa al árbitro. Puntapié para Shawn Michaels. Le van a repetir el castigo. Peligro. Oh no. Catapulta en vez para el juego. Ahí viene. Patada biónica. Lo cubre Triple H. 1, 2. Y el campeón. El campeón peso pesado mundial. Es Shawn Michaels. Esto se quiere caer. Michaels es el campeón. Carlos, ¿y quién dice que los sueños no se pueden hacer realidad? Si sueñas, puedes hacer el tuyo realidad. Shawn Michaels ha regresado para hacer historia 4 años más tarde al Madison Square Garden. ¡Hay celebración! Está lloviendo dentro de la arena, lloviendo alegría, lloviendo milagros, sueños.
lloviendo confeti. La gran bienvenida a un nuevo campeón, al gran chico rompecorazones, Shawn Michaels. Carlos, tú y yo hemos vivido momentos emocionantes, pero lo que hemos visto esta noche ha sido tremendo.